Muy buenos días, me presento, soy Jen Pérez y en la entrevista de hoy tenemos a la psicóloga Yasmin Zurieta. Y antes que nada quería agradecer por aceptarme esta entrevista y dedicarme un poco de su tiempo. No sé si podría hacer una pequeña presentación sobre usted. Buenos días, soy Jen. Buenos días a las personas que van a ver este video. Bueno, mi nombre es Jamie Zurieta, soy orientadora de conducta. Tengo aproximadamente unos 15 años, 15 años trabajando en esta área. Tengo 10 años trabajando en el DS Huepat del colegio Don Calderón aquí en Quevedo. Y bueno, estoy lista para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. A continuación le voy a hacer unas preguntas. Que la primera pregunta sería, ¿cómo es un día típico en su trabajo desde que llega hasta que termina su jornada laboral? Bueno, el DS tiene una misión muy importante, que es resguardar los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, desde que llego en la mañana, pues hay que estar pendiente de todo. Tenemos que ser muy observadores, observadores, bueno, observando de cómo están nuestros estudiantes, cómo llegan, porque es posible pues que algún estudiante llegue triste, o llegue llorando, o llegue con un moretón. Entonces, sí, el DS desde la mañanita tiene que ser muy observador de todo lo que ocurra, ¿ok? Bueno, atendemos estudiantes que se acercan en busca de contención emocional, atendemos papás que vienen con alguna observación o que también hemos citado. En el caso de WebPAC, nosotros damos clase también. Otros de esos, los de esos de los colegios o escuelas fiscales no dan clase como tal. Nosotros sí, nosotros tenemos a cargo una materia que es habilidades para la vida, cívica y acompañamiento. ¿No? Entonces, es un día, así como hay días tranquilos, hay días complicados, pero es de mucha actividad. El de ese tiene mucha actividad en un colegio. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿qué habilidades considera indispensables para ser una buena psicóloga educativa? Mira, primero, o sea, discúlpame que tengo un poquito de tos. Primero, aprender a escuchar. Uno tiene, el orientador o el psicólogo tienen que escuchar, ¿ok? Tienen que ser empáticos, empáticos. Tengo que ponerme en un minuto en los zapatos de ese niño, de ese estudiante que me está contando algo, ¿no? O de esa mamá que viene angustiada por algo. Entonces tengo que ser empática, tengo que aprender a escuchar muy bien, solidaria, confidencial. La confidencialidad es muy importante, el silencio que debe haber de quienes están poniendo su experiencia en nuestras manos. Nosotros tenemos que hacer, tiene que haber, hay un voto de confidencialidad, eso queda allí. Tenemos que ser proactivos y tomar decisiones rápidas, porque hay momentos en los que no puede haber un detenimiento. En un caso de una violencia, en caso de violencia sexual, por decirte algo, llega un estudiante a contarte que la noche anterior su tío, su padrino, su X abusó de ella. Son acciones inmediatas, inmediatas. Ahí no hay negociación de ningún tipo cuando hay violencia de cualquier tipo. Entonces uno tiene que proceder a ir a denunciar, ¿no? Eh, a estar actualizado con las leyes, conocer las leyes. Eso es importantísimo. El DS se mueve en función de las leyes, ¿no? Entonces, un buen psicólogo o orientador tiene que prepararse día a día, estar actualizado, de verdad que sí. Y sobre todo ser empático, tener una alta capacidad de escucha y mucha proactividad para poder ayudar a nuestros estudiantes. Qué buena respuesta, Miss. La tercera pregunta sería, ¿cuál ha sido el mayor reto de aprendizaje o conducta que ha enfrentado con un estudiante y cómo lo ha manejado? Reto de conducta, bueno, detrás de una conducta, sea desafiante, una conducta inadecuada que presenta un estudiante, hay una familia y hay una raíz, hay un motivo detrás de una conducta. Entonces, uno cuando se presenta un niño rebelde, grosero, falta de respeto, que no entrega las tareas, detrás de ese niño, lo primero que hay que hacer es indagar con quién vive,
No, y resulta que indagamos con quién vive, entonces nos dicen que vive con la abuela. Te voy a poner un caso sin darte el nombre. Un niño que no entrega nada, que no hace nada, que viene con el uniforme todo. Y cuando investigo e indago, perdió su mamá cuando él tenía 4 años. Está viviendo con su abuela, ¿verdad? Con su abuela. Entonces, su papá hizo otro hogar. Entonces, bueno, detrás de toda conducta hay algo, pasa algo. Entonces, bueno, tuve que llamar al papá, sensibilizarlo, decirle que qué estaba pasando, porque él viene a quejarse ya. Él solamente ve la plataforma, va y le cae a correazos al niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, bueno, uno tiene que hacer un trabajo, indagar, buscar qué es lo que pasa detrás de ese niño. Uno se convierte a veces en madre de esos niños, porque ahora yo estoy todo el día pendiente, y el uniforme, y póngase el uniforme, y comió, y desayunó, porque hay una parte de uno que va más allá, ¿no? Entonces, no es solamente, uno se convierte prácticamente en una mamá para ese niño en el colegio, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo? Esos son los retos que aparecen, niños que no tienen mamá, niños que están solos, pues que viven con los abuelos, porque los padres trabajan todo el día, hoy en día es así, los padres trabajan todo el día, llegan en la noche y llegan a, ¿qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? Chao, a dormir todo el mundo, ¿no? Esas cosas pasan. Entonces, esos son los grandes retos de día a día. Y lo que hay que hacer, pues indagar e ir detrás al origen, que generalmente siempre es la familia, ¿sí? Siempre es la familia. Sí, por supuesto que con cada como complicaciones también hay una solución. Así es. Así es. Ya. La siguiente pregunta sería, ¿qué hace cuando un alumno no avanza en su aprendizaje al mismo ritmo que el resto, que los demás? Bueno, cuando un estudiante, cuando un niño no avanza al mismo ritmo, no siempre quiere decir que tiene un problema cognitivo. No siempre es así. A veces es que no está dedicando tiempo en la tarde a estudiar. A veces es que, por ejemplo, no tiene quien lo ayude en sus tareas, quien estudie con él o con ella. A veces es que viene de otro colegio, por ejemplo, los niños que nos vienen a nosotros de colegio fiscal y de pronto aparecen en huepadas de primer año de bachillerato, tienen muchos vacíos, porque no es lo mismo, y lo digo sin ánimo de discriminar, ¿verdad? La educación fiscal a veces no es lo mismo, los niveles de exigencia que tiene la educación privada. Entonces, eh, tenemos como que esperar y hacer como una nivelación de ese niño o de esa niña, ¿no? Ponerlo al día en el inglés, por ejemplo, en el inglés es complicadísimo, siempre vienen con muchas deficiencias de inglés de otros colegios, porque nosotros sabemos que el inglés de nosotros es conversacional, es duro el inglés, ¿no? Entonces los niveles de exigencia son muy altos. En física, química, matemática es increíble, entonces hacemos como un proceso de nivelación en esos casos cuando es un retardo pedagógico, ¿no? Pero si hay otros niños que tienen que ser evaluados, cuando ya nos damos cuenta que no, que pasa algo más, que puede haber un factor biológico, ¿no? Que no es que no estudia, sino que no puede, que no lo logra, porque hay algo ya en su cerebro que hay que evaluar, entonces ya hay que remitir a psicopedagogía. Bueno, entonces el psicopedagogo cumple una función muy importante y psicopedagogía evalúa las funciones ejecutivas de ese niño, de ese estudiante y dice, ah, no, mira, que hay un problema en atención, en concentración, en percepción, en memoria, que es algo tan determinante, ¿no? Entonces nos llega pues el informe del psicopedagogo con toda la evaluación y con las orientaciones para el docente, para los papás, de qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué se procede? Se proceden a hacer adaptaciones curriculares. Entonces ese niño tiene una adaptación curricular especial. Él no va a trabajar con los mismos contenidos del resto. ¿Ok? Eso es el proceso con un estudiante o un adolescente o niño que observemos que no avanza al ritmo de los demás. Sí, eso es como que depende como cada estudiante, pero cada estudiante tiene como su proceso de aprendizaje. Así Sí. es correcto. Ya. La última pregunta sería, ¿cómo identificas si un estudiante necesita apoyo psicológico o psicopedagógico? Psicopedagógico.
Ajá. ¿Cómo me doy cuenta? Por eso te digo que hay que ser muy observadores. Los cambios de conducta. Un niño que siempre ha sido tranquilo, un niño colaborador y de pronto baja las calificaciones, de pronto lo vemos triste o lo vemos violento, agresivo, y entonces ahí hay esos cambios de conducta, esos son alertas, ¿no? Decimos aquí pasa algo porque no es así, ¿no? Los cambios de conducta, ¿no? No, son una señal de alerta de que algo está pasando. Los informes de los docentes. Los docentes son determinantes también muy importantes porque los docentes hacen los informes de alerta, también que observamos que el estudiante no está trayendo las tareas, está muy agresivo o llora fácilmente por dentro. Entonces de ahí decimos, ya hay que intervenir. Que intervenir, primero uno conversa con el estudiante, a ver mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, tan apagado, tan desmotivado? Y cuando vemos que no es algo que es mucho más allá, llamamos por supuesto también a los papás, informamos a los papás lo que está ocurriendo, solicitando su intervención, su apoyo inmediato, ¿no? Por eso es que la familia siempre va a ser fundamental, la familia es fundamental en todo, porque tú puedes ayudar mucho a un niño, pero la familia es la primera contención, es su piso, es su apoyo, es su motivación, el que cuida, el que protege. Entonces es así, Suye. Sí, como fue muy interesante lo que acaba de decir, como cada respuesta tiene como un objetivo para el aprendizaje o situaciones que esté pasando como el estudiante o el paciente, como puede ser la persona. Y así. Muchas gracias a mí por aceptarme esta entrevista y le agradezco Gracias, mucho por su tiempo. gracias a ti, siempre tu orden, mi amor. Un abrazo para todos, saludos. Chao.